Muy buenas noches a todos. Espero que se esté escuchando muy bien el audio. Vamos ahora a comentar qué se entiende por ensayos en materiales. Ya han dado ustedes algunos conceptos que marcan efectivamente la veracidad, o sea, están en lo correcto, pero vamos a profundizarlo un poquito más. Vámonos entonces, en principio, para entender ensayos, porque sería fácil, ¿no es cierto? En un ensayo es esto y listo. Vamos a tratar un poquito, porque es necesario, hablar de estructuras cristalinas y amorfas. Hablamos entonces de estructuras cristalinas y amorfas. En principio, quiero que pongan su atención, por favor, en esta imagen que la voy a poner acá adelante. Ok. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ensayos de materiales, tengo que tratar de entender este concepto de estructura cristalina. De inicio, ¿alguien me puede decir qué estamos viendo acá? ¿Alguien levante la mano? A ver, voy a preguntar yo. ¿Dónde estás? A ver. Querida Gilda, ¿nos puedes decir tú qué estamos observando? Gilda, primera llamada, primera. Gilda, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora sí, Gilda. ¿Qué estamos observando? Estructuras circulares, pueden ser cristalinas, no sé, algo así, ¿no? Ya, ok, ya, pero te has aproximado. Está muy bien. Lo que aquí estamos viendo se conocen como estructuras cristalinas. Si nosotros fragmentásemos un metal y lo llevásemos a microscopios electrónicos de basido, vamos a observar este tipo de estructuras. Les voy a tratar de mostrarles acá imagen. A ver, vamos a buscar. Tenemos acá, ¿no? La imagen de un metal en microscopio basido, ¿no? De basido. Electrónico de basido. Son equipos bastante especiales y vamos a ver cómo es que se podría ver la estructura de un metal. Ok. Ya. Si nosotros revisamos este tipo de estructuras, aquí vamos a ver esto justamente. Voy a mostrarles esto. Esto es lo que yo quería que vean. Ya. Agarramos un microscopio, realizamos un cortecito y revisamos. Esto es lo que vamos a observar. Esta es una aleación. Esta aleación está compuesta de los siguientes elementos. Ahí tiene molibdeno, tiene vanadio, wolfranio, azufre, tantalio, talio, etcétera, ¿no es cierto? Esta es una aleación. Cuando uno observa el metal, que está compuesto de todos estos elementos, que son elementos aliantes, esto es lo que está observando. Así va a observarse, ¿no? ¿Y qué estoy viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí no son nada más que los átomos. ¿Y por qué van variando los colorcitos? Porque un átomo puede que le pertenezca al molibdeno, el otro átomo al azufre, el otro átomo al talio, perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que observamos nosotros cuando hacemos una revisión al microscopio de los diferentes tipos de metales o aleaciones. Tridimensionalmente representado, esto es lo que vamos a ver. Esto se conoce como una estructura cristalina. ¿Ya? Tenemos estas se conocen como celdas cristalinas porque son celditas, es un cubito, es una estructura. Como puede observarse acá, es ordenado, ¿no es cierto? Aquí está ordenadito. Sí, aquí está ordenado, efectivamente aquí está ordenadito, ¿no ve? Ahí observamos que esto está ordenado. Entonces, aquí vemos que los átomos van ocupando en esta estructura cada arista. Entonces va tomando la posición en cada arista. Esta sería una
primitiva entonces. Es así como ya podemos idealizar cómo es que se van formando las aleaciones en los metales. Aquí tenemos otro tipo de estructura. A ver, cada esferita, por si acaso, aquí es un átomo. Cada esferita es un átomo. Pregunto yo, esta es la estructura primitiva, esta se conoce como Body Corp Center o BCC, y esta se conoce como Phase Corp Center o FCC. Y pregunto yo, y la pregunta es ¿para quién? Atento, por favor. Estimado Iber Zomer, buenas noches. ¿Me escuchas, Iber? Primera llamada. Lo escucho, ya. Lo escucho. Ok, querido Iber, la siguiente consulta. Ayúdame, por favor. ¿Cuántos átomos tiene esta estructura cristalina? ¿Cuántos 4. átomos tiene? 4. A ver, cuenta bien, cuenta bien. ¿Cuántos tiene? 5. 4. 8, 8, 8. 4, 3. 8. 8, excelente, muy bien. 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los 8. Esta es la estructura primitiva. Idealmente debería ser así. Realmente tenemos esta y esta estructura. En esta estructura que se conoce como BCC o Body Corp Center, ¿cuántos átomos existen? ¿Cuántos cuentas? 5. 9. 4. 9, muy bien. Y ese noveno átomo, que es este anaranjadito, ¿no? De color naranja, ¿dónde está ubicado? En el centro. En el centro. Por eso dice Body Corp Center. Está en el centro del cuerpo. Body Corp Center, centrado en el cuerpo. Muy bien. Este otro, ¿cuántos átomos tiene esta estructura? Esta se conoce como FCC, Phase Corp Center. ¿Cuántos átomos tiene? 5. 14. 14, muy bien, ¿no? Son 8 los azulitos, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, ya. Los átomos aquí están centrados en el cuerpo, aquí están centrados en las caras. Iber, la siguiente pregunta para ti. Una de estas dos estructuras pertenece al acero y la otra estructura pertenece al cobre. ¿Cuál vendría a ser el acero y cuál vendría a ser cobre? Aquí está cobre y aquí vamos a ver lo que se conoce como fundiciones de acero o fierro fundido. Listo ya. ¿Cuál pertenece al cobre? ¿Cuál pertenece al acero? El FCC es de cobre o de acero. El BCC es de cobre o de acero. ¿Qué dices, Iber? ¿Qué te dice tu sentido de ingeniero? El del cobre al que tiene 5 átomos. ¿El cobre sería el que tiene 5 átomos? ¿Este? Sí. ¿Este tiene 5 átomos o cuántos No, lo que átomos tiene? es 9, 9, 9, 9, 9. Ok, entonces, ¿cómo sería? El que es body center es el del cobre y el 14 el del Ah, tú dices, este que tiene 9 átomos le pertenece al cobre, ¿no? Vamos a frente la flechita ya. Pertenece al cobre y este que tiene 14 átomos le pertenece al acero. Ese es tu diagnóstico, ¿sí? pues sí. Ya, muy bien, estamos resonando. Johnny Bernardo, buenas noches. Johnny 5, 4, Buenas 3, noches. 2. Primera llamada, Johnny. Ok, querido Johnny, buenas noches. La misma pregunta para ti. Este que tiene 14 átomos, ¿es la estructura cristalina del acero fierro fundido o del cobre? O esta otra que tiene 9 átomos, ¿pertenece al cobre o al acero o fierro fundido? Yo analizo que el de 14 átomos es de acero y el de 9 es de cobre. Ok. La respuesta correcta, señores, es esta pertenece al acero.
Esta es la estructura característica del acero y esta es la estructura característica del cobre. ¿Por qué, ingeniero? La posición de los átomos efectivamente van a influir mucho sobre su resistencia mecánica, pero también sobre su conductividad térmica y en este caso eléctrica. Mientras más átomos tenga la celda cristalina, los átomos están más pegados, más cerca uno del otro. ¿Qué significa esto? Que el salto de electrones entre átomo y átomo en esta celda es mucho más rápido que en esta. Por eso, por la posición de los átomos, deducimos que esta es la estructura cristalina del cobre. Como tiene más átomos, también va a ser mucho más dúctil, efectivamente, ¿no? Buen conductor eléctrico y bastante dúctil. En cambio, este tiene uno solo en el centro y esto le está dando cierta fortaleza y rigidez. Esta es la estructura cristalina característica de los aceros y fierros fundidos, ¿no? Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de resistencia, este es uno de los motivos por los cuales los aceros tienen mejor resistencia que los cobres. Estamos analizando desde el punto de vista atómico. ¿Por qué resisten más? Bueno, porque la estructura cristalina es un BCC, Body Corp Center, y como es un BCC, la disposición de los átomos va a hacer de que esta estructura sea bastante rígida, no va a ser tan dúctil como el cobre. Obviamente es un conductor de calor, no un buen conductor eléctrico, pero es bastante rígido, ¿no? Esto va a incrementar la resistencia total de todo el cuerpo, ¿no? Recuerden, una vez más, esto voy a traer adelante. Vamos a copiar aquí. Recuerden, por favor, que cuando vemos al microscopio, ¿no es cierto? Vemos al microscopio un trozo de metal o aleación. Esto es lo que vamos a observar. Esto es lo que observamos. Estos son los átomos. Aquí tenemos los átomos, están dispuestos de esta manera, ¿no? Bien, entonces, como ya entendemos y ya sabemos, entre comillas, cuál es el origen de la resistencia, ¿no? ¿Por qué? Ya sabemos a nivel atómico, ¿por qué resiste más el acero que el cobre? Es justamente por estructura cristalina. Repito una vez más, el del acero es BCC, Body Corp Center, el del cobre es FCC, ¿no? Phase Corp Center, tiene más átomos el cobre, por eso es un conductor eléctrico buenísimo. Tenemos el acero, por eso tiene mayor rigidez, etcétera, ¿no? Como ya entiendo esto, desde el punto de vista atómico, yo podría ahora entender, antes de ver esta partecita, ¿no? Que dependiendo mucho de la estructura cristalina, ¿sí? Lo voy a traer un poquito más adelante. Esto aquí, excelente. Ahí. Podríamos decir que efectivamente los materiales tienen estructuras cristalinas y estas obviamente definen el comportamiento. Definen si es dúctil, definen si es frágil, definen si es tenaz y otro tipo de propiedades más. Estamos mencionando aquí los más empleados: ductilidad, fragilidad, tenacidad, y podríamos hablar de otros más. Estos son los más comunes, los términos más comunes empleados si hablamos de propiedades referidas a la resistencia en materiales. Por favor, ¿dónde estás, querida Gilda? Una vez más, apelamos a ti. Una lectura por lo que se entiende en ductilidad, fragilidad y tenacidad. Gilda, primera llamada, primera. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora sí, Gilda, por favor, una lecturita a lo que se entiende por ductilidad, fragilidad y tenacidad. Ductilidad, de formarse en frío caliente. Frágil, poca resistencia de una material a los impactos, golpes. Tenaz, alta resistencia de una material para evitar ser destruido. Ok, corregimos ahí la redacción porque es uno, no una. Muy bien. ¿Qué se entiende entonces por ductilidad? Muchas gracias, Gilda.
Se entiende por la ductilidad a la capacidad de un material de deformarse en frío o también puede formarse en caliente. Pero si el metal se deforma en frío, tal es el caso del alambre de cobre o el alambre de amarre, decimos que ese material es dúctil. Ah, es dúctil porque se puede deformar en frío. Solamente ejerciendo presión con mis manos puedo deformar el metal. ¿Por qué? Porque este es dúctil. Característica del cobre y el alambre de amarre, ¿no? Frágil. Si hablamos de fragilidad, ¿qué se entiende por fragilidad? Es la poca resistencia de un material a los impactos. La poca resistencia. ¿Qué metal tendrá poca resistencia a los impactos? ¿Quién sabe? A ver, levante la mano. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Alguien conoce algún material que sea frágil? Álvaro, tal vez. ¿El aluminio? Sí, podría ser el aluminio un material frágil. ¿Por qué? Porque al impacto, a mucho impacto, tiende a partirse, como galleta se parte. Uno de los más frágiles es el fierro fundido. Ahí vamos a hablar en clasificación de metales, vamos a esa partida porque es importante que sepan, ¿no? Uno de los más frágiles es el fierro fundido. Ingeniero, ¿dónde pueden comprar yo fierro fundido? Antiguamente las cajitas de los medidores, ¿no es cierto?, de agua. Cuando ustedes vean cajitas y esta cajita es de metal, es más que seguro que esa cajita está hecha de fierro fundido. Esas tapitas, uno saltaba sobre las tapitas de las cajas y se partían como galletitas. Claro, el fierro fundido es frágil, soporta altas presiones, pero es frágil. Si esa cajita fuese de aluminio y saltamos sobre la tapita, como se hace con las tapas de fierro fundido, esta también se partiría. El aluminio también es frágil, ¿no? Es frágil el aluminio, eso es cierto también. Y tenacidad. Hace referencia a la alta resistencia de un material para evitar ser destruido. Un ejemplo de un material tenaz, de un metal tenaz. A ver, ¿quién me da un ejemplo de un metal tenaz? 5, 4, 3, 2, 1. Nadie. Bueno, de inicio, el metal más tenaz. ¿Cuál? A ver. ¿Cuál, queridos hermanos? Ok, vale, está muy bien. De los materiales más empleados en la construcción, el más tenaz suele ser el acero. El acero es un material altamente tenaz, ¿sí? Pero la pregunta, ¿cuántos tipos de acero hay? Eso también hay que estudiarlo un poquito, ¿no? Vamos a dar unas repasadas rápidamente a la clasificación de los aceros y demás. Esto es importante. Entonces, aquí tenemos 3 propiedades: ductilidad, fragilidad, tenacidad. Ya. Si lo que estamos queriendo es analizar los ensayos en materiales, y como ustedes han comentado, ¿qué es ensayar? Es probar justamente la resistencia de un material. Los ensayos más comunes a emplearse en los diferentes materiales suelen ser pues los siguientes. Hay ensayos de tenacidad, hay ensayos de tracción, hay ensayos de compresión, hay ensayos de flexión, ensayos de torsión, y este ensayo de impacto que vendría a ser lo mismo de tenacidad. Por eso esto lo vamos aquí, vamos a llevar los títulos, vamos aquí a cortar y lo ponemos acá, porque vendría a ser lo mismo. Este ensayo de tenacidad o ensayo de impacto que se hace con la máquina de Charpy viene a ser lo mismo. ¿Cómo es que yo sé si un material es tenaz, muy tenaz o poco tenaz? ¿Cuánto es su tenacidad? Puedo medirla con el ensayo en la máquina de Charpy. El ensayo es el ensayo de tenacidad. Y aquí lo que ustedes estaban comentando, ¿no? Ensayos para jalar, estirar, se conoce como tracción. Compresión, que es muy característico en los hormigones. Pero también hay ensayos de flexión y torsión, ¿no? Estos son los ensayos
que permiten determinar las resistencias límites de los materiales. Entonces si hablamos de ensayos, como la idea es probar la resistencia mecánica de un material, porque esto también a la larga puede inferir en el tiempo de vida útil largo del material que vamos a emplear en la estructura, vamos a decir de forma más rápida que como la idea es probar al material, queremos probar en qué sentido, ensayar, ¿no? Al ensayar tenemos la idea es probar al material. Existen dos grupos de ensayos que se aplican en probetas. ¿Qué se entiende por probetas? Pondremos acá. Sí, ¿no? Ahora sí, esto vamos a poner acá. Vamos a bajar esto. Probetas, ¿no? Aquí ponemos probetas. Son cuerpos, muy bien, que representan la totalidad de la pieza. Puede ser cilíndrica o está en función, ¿no?, del ensayo que se va a realizar. Una vez más, las probetas son cuerpos que representan la totalidad de la pieza. Es un cuerpo cuya muestra es representativa, es significativa. Significa que esta piecita está representando al total de la pieza, ¿no? En metales, el fragmentar un pedazo de metal hay que tener cuidado porque depende mucho de qué ensayo vamos a hacer, ¿no? Ahí también podríamos hablar de dureza. Ahorita vamos a ver ese tema, ¿no? Son cuerpos que representan la totalidad de la pieza cilíndrica. Pueden ser piezas cilíndricas, ¿no es cierto? Aquí ponemos. Pueden ser cilíndricas, ¿sí? Y estas piezas son las que se van a ensayar, ¿no? Son las que se ensayan. Las que se ensayan. Ok. Listo. Estas probetitas son las piezas que se ensayan. Esta vendría a ser una probeta. Si hablamos de probetas para someter a ensayos, esto puede ser una probetita. ¿Y cuántos tipos de ensayos hay? Aquí vamos a reducir esto. Le pondremos esto en un número 8. ¿Ya? Y aquí también ponemos esto en un número 8. Exacto. ¿Cuántos tipos de ensayos hay, ingeniero, para probar la resistencia del material? Existen dos tipos de ensayos. El primero, que se conoce como ensayos destructivos, y el segundo, que se conoce como ensayos no destructivos, los EDES y los ENDES. Los ensayos destructivos, como su nombre, van a destruir por completo la probeta. Los ensayos no destructivos no la van a destruir, pero la van a probar. No es necesario. En los ensayos destructivos no se destruye la probeta, solamente se la somete a la prueba, al ensayo, pero la probeta muchas veces queda intacta, no le pasa nada, puedo seguir haciendo más ensayos con esa probetita. En cambio, los ensayos destructivos, ¿no es cierto?, la probeta sí se destruye o cambia su superficie. Eso también podría entenderse. Un ejemplo de ensayos destructivos son los que hemos mencionado hace un momento atrás, ¿no es cierto? El ensayo de tenacidad, el ensayo de tracción, el ensayo de compresión, flexión, torsión. En Petros, por ejemplo, la máquina de Los Ángeles también es un ensayo destructivo porque estamos desgastando el agregado. Otro ensayo destructivo puede ser el ensayo de dureza. Estos son ensayos que se aplican a los materiales. ¿Para medir qué, ingeniero? Para medir su resistencia. La tenacidad va a medir la resistencia del material en ciertas condiciones. La tracción mide la resistencia del material en ciertas condiciones. Pasa lo mismo con la compresión, flexión, torsión, máquina, Los Ángeles y dureza. Entonces, ¿qué trabajo van a hacer ustedes, queridos estudiantes de la resistencia de materiales? Yo esto lo voy a colocar acá en el grupo de Telegram. Ya estoy viendo esta resistencia. Ahí está, efectivamente. Y esto obviamente
lo voy a habilitar también para el aula virtual. Es más, ahorita nos vamos a ir al aula. Ya. Vámonos acá. Pero bueno, antes de ir al aula, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tienen que investigar los ensayos destructivos, los procedimientos, cómo se realizan, en qué equipo se realizan los ensayos de tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión, máquina de Los Ángeles, que habla exclusivamente de Petrios, y el ensayo de dureza, ¿no? Cómo se realiza el procedimiento, otros dicen receta, la receta entre comillas, ¿no? Está mal dicho receta, pero para que se entienda podríamos decir, ¿no? Entre comillas, el procedimiento, el paso a paso de cómo se realiza. A eso nos referimos cuando decimos procedimientos, ¿no? ¿Cómo se determina? Ah, y lo más importante, ¿qué gráfica va a formar? Ah, resulta que la tenacidad va a formar una gráfica y esa gráfica la puedo estudiar. Lo mismo con tracción, compresión, flexión, torsión, máquina Los Ángeles y dureza. ¿Qué tipo de gráficas forman estos ensayos que se conocen como ensayos destructivos? Que lo que hacen es medir el límite de resistencia de los materiales.